¿Cómo olvidar a su ex? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Veamos lo que aconseja una escritora experta en este tema. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Cara, Cosas y Algo Más. En mi programación encontrarás recomendaciones como estas, entrevistas, curiosidades, proyectos audiovisuales y estudios de los mejores especialistas del acondicionamiento físico, salud, nutrición y más. Mi seudónimo es Catalano y me puedes encontrar en las redes sociales. Es curioso saber que el cerebro de quien se enamora actúa igualmente a los adictos a la cocaína. Según muchos científicos de la Universidad de Siracusa, Estados Unidos, el sistema subcortical dopaminérgico se ilumina cuando una persona se enamora. Muy interesante. Al igual que en el consumo de cocaína, en el enamoramiento se liberan hormonas, la oxitocina, dopamina y adrenalina, las cuales producen una sensación de felicidad y euforia. Cuando una persona se encuentra en estado de enamoramiento, se puede comparar al de una adicción. Por ello, olvidar un amor puede ser tan difícil como salir de la dependencia a una droga. Por otro lado, según un estudio de la Universidad de Saint Louis, los seres humanos estamos programados a superar una ruptura y luego a buscar un nuevo amor. Este proceso nadie lo niega, es doloroso, sin embargo es posible superarlo y de la mano de algunas herramientas se lo puede hacer aún más llevadero. Gracias a la periodista y escritora española Rebeca Beltrán, propone una forma divertida que complementa el proceso de superar al ex. Pasa la página Cuadernos de actividades para olvidar a tu ex. Es un libro muy llamativo que no se lee, sino que se hace a través del ejercicio como escribir, dibujar y hasta recortar, armar y colorear. El lector atraviesa por un proceso en que reconoce el problema, lo asimila, lo enfrenta y finalmente lo supera. El soporte de todo esto es el humor, en donde reírse de uno mismo tiene un efecto liberador y de sanación. Agregarle humor a algo negativo que nos ha sucedido es el síntoma de que estamos a minutos de superarlo por completo. Señala esta autora, la ciencia ha demostrado que la risa ayuda a la salud, no solamente física, sino emocional. El buen humor estimula a las endorfinas, que son consideradas analgésicos naturales que aumentan la tolerancia al dolor. Cuando usted abra el libro, lo primero que hará es sincerarse consigo mismo. El viaje empieza con el reconocimiento de que hay ira, rabia y hasta rencor. Las bellas ilustraciones que va a encontrar ayudan a que eso que no se puede decir en palabras se exprese con acciones. El primer ejercicio, por ejemplo, consiste en pegar una foto de su ex en una imagen de alguien a punto de ahorcarse. Usted verá por sí mismo cómo las actividades dejan sacar la ira y se enfocan en reconocer qué es lo bueno de estar soltero o al menos de estar lejos del ex. A diferencia de un libro común donde el lector solo aprende teoría, Pasa la página Cuaderno de actividades para olvidar a tu ex lleva a los lectores a liberarse a través de la práctica. Un libro de actividades obliga al lector a implicarse, a hacer lo suyo, a dar su opinión. En definitiva, a actuar un poco como si fuera también el autor del mismo. Así lo afirma Beltrán, la escritora. Gracias por continuar en la sintonía de mi canal hasta este momento. En unos instantes vamos a seguir conociendo más y más sobre este interesante tema. Por ahora puedes suscribirse a mi canal, darle me gusta, compartir con sus amistades, comentar qué tal le ha parecido este video y si ya tiene algún libro de Rebeca Beltrán. Por otro lado, también puede activar la campana de notificaciones para los futuros estrenos de los nuevos videos. Regresamos con más aquí en Cara, Cosas y Algo Más. Llegando ya al final de este viaje, el usuario habrá experimentado algunas emociones: el dolor, la risa, el alivio de no estar más en una relación dañina y la esperanza de que al pasar la página hallaremos una nueva vida llena de aventuras por descubrir. Rebeca Beltrán, motivada por esa realidad de que el desamor también es universal, busca que el lector al voltear la última página tenga una sonrisa en su rostro. En pantalla están apareciendo las redes sociales tanto de Facebook como de ex antiguo Twitter.
de Rebeca Beltrán y del libro que hemos mencionado. Ha publicado también numerosos libros titulados como Tu corazón en un cofre y Fuego. Y con esta grandiosa información damos por terminado este video. Recuerden, nos vemos en el próximo.